eh, grabar. Estamos grabando entonces. Trabajemos hoy entonces el tema de clasificación del sector público en Guatemala. Eh, Prácticamente esto no le sirve a uno de nada en el trabajo. Si trabajamos en el sector público, pues tampoco nos va a servir, y si trabajamos en el sector privado, tampoco. Sin embargo, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que sirve para las estadísticas del país, ¿verdad? Un tema muy rezagado en Guatemala es la generación de información. Aquí la información es un tema pero de los que realmente hay que trabajar mucho y con muchas ganas. Les conté que en esta semana estuve en un seminario de estadísticas de deuda pública con el Fondo Monetario y participé ahí exponiendo lo que es la práctica del Banco Guatemala, que utiliza las normas internacionales de información financiera y las NICs con respecto al devengo, ¿verdad? En el caso del Banco Guatemala, pues aplicamos el devengo para registrar los intereses de la emisión de deuda por estabilización monetaria. Y entonces, como es un caso de éxito en la región, entonces me invitaron para que les platicara a todos los ministros de finanzas, viceministros, a todos los de crédito público, de todos los ministerios de finanzas de la región, y a todos los de las bancas centrales de la región también, que trabajan la deuda pública y que trabajan las estadísticas. Y ese es el tema. Y entonces uno se da cuenta de que hay países que están mejor que Guatemala y con las estadísticas. ¿Por qué? Porque en Guatemala, primero, no hay una ley de estadísticas, y eso es, digamos, uno de los temas principales aquí, y de eso empezamos hablando, que para que el Congreso de la República pueda considerar eh, leyes que son de vital importancia para el país, es necesario que ellos también pues reciban esta clase de capacitación, porque precisamente para eso sirve la clasificación del sector público, para generar estadística, para generar información. Y nosotros, digamos, en el caso de ustedes que están estudiando para ser profesionales de la contaduría pública y auditoría, pues de alguna manera tienen que estar enterados de que es necesario producir información, ¿verdad? Es paradójico el hecho de que tengamos un premio Nobel de literatura por la producción de libros, pero eso quiere decir que eh, eso se perdió en algún momento de la vida, digamos, ya no hay eh, mucho que escribir, hay pocos. Por ejemplo, la Asociación de Gerentes de Guatemala, de quien soy miembro o socio, ayer me mandó este libro. Es de, algunos lo conocen, se llama Diego Pulido Aragón, ya llegó a 74 años y se retiró del sistema financiero y escribió su libro. Pero vean hasta dónde aparece los libros, ¿verdad? Y aquí en Guatemala el que alguien sea escritor se muere como escritor y no puede generar riqueza, ¿verdad? Ese es un punto clave y que ya vimos cuando hablamos de el estado de bienestar en Estados Unidos. eh, Se promocionó el hecho de que los escritores escribieran y se les pagaba por lo que escribían, es decir, para poder activar la economía en los años 29 del siglo pasado. Entonces, son culturas y para esto es que tenemos que ver la clasificación del sector público para que logremos comprender la necesidad de generar las estadísticas correspondientes. ¿Por qué? Porque resulta que esto, pues lógicamente lo que va a hacer es ver la actividad
y ver cómo se está trabajando el Estado, ¿verdad? Y dar a conocer las cuestiones del Estado. El problema en nuestro medio es que si el presidente anda contando cada cosa que hace, pues se resulta que es una publicidad del Estado y realmente lo que necesitamos nosotros no es publicidad. Lo que necesitamos nosotros del Estado es resultados, ¿verdad? Eso es lo que le pedimos al Estado. Resultados. Queremos resultados, no queremos publicidad. Entonces, hay muchos gobiernos que lo que hacen es publicitar cada vez que van a inaugurar un chorrito, ¿verdad? Había algo por ahí inaudito que dijeron que había que hacer una rampa para que entrara un vehículo en no sé qué departamento de Guatemala y que el alcalde tuvo que ir a inaugurar esa rampita nada más que hace uno, ¿verdad? Ese es trabajo que tiene que hacer uno, paga a un albañil y le dice, mira, fíjate que no puede subir mi carro, lo estoy lastimando, necesito hacerle rampita. Ay, y hasta eso y la televisión y todo que se presta para poder inaugurar esas cuestiones. Ok, entonces aquí tenemos primer punto, desde el punto de vista estadística, tenemos que tener información del gobierno general. Ese es el tema. El gobierno general incluye, ¿qué incluye el gobierno general? Incluye el gobierno central y los gobiernos locales. Entonces aquí tenemos que hablar a qué le llamamos gobierno central. El gobierno central son todas aquellas instituciones que prestan servicio en beneficio de la población a nivel nacional y está englobado en los poderes, ¿verdad? Poder ejecutivo, legislativo y judicial y todo el ejecutivo, en eso están todas las empresas autónomas, descentralizadas, etcétera, ¿verdad? Y las dependientes de cada una de las dependencias que hay en el gobierno central. Y en el gobierno locales, ¿verdad? En el gobierno central, pues tenemos la administración central, que son los ministerios y secretarías del Estado, instituciones del organismo ejecutivo, legislativo y judicial que reciben recursos directamente del presupuesto general del Estado. Luego también componen el gobierno general todas aquellas entidades descentralizadas. Tienen cierto grado de independencia a pesar de recibir fondos del Estado. Todas las entidades descentralizadas para, digamos, iniciar, el Estado dio su primer, digamos, el patrimonio de cada una de estas entidades, pues tiene un valor que el Estado le dio para iniciar, ¿verdad? Así como hace un papá con el hijo, ¿verdad? Le dice, bueno, hijo, ya te graduaste de la universidad, ahora pues a trabajar, sí, pero no encuentro trabajo. Ah, bueno, pongamos un negocio, entonces aquí está este dinero, anda a ponerlo, yo necesito que, que, que trabajes y si no te gusta eso y no te está dando, pues andate a trabajar en función de dependencia, anda a vender tu fuerza de trabajo, ¿verdad? Entonces, así hace el Estado también con las descentralizadas. Veamos, tal vez alguno tiene ya un comentario. Ah, no. Buenos días, licenciado. Me conecté tarde. Dejo acá mis datos para asistencia. Muy bien, Fernanda. Vamos a tomarlo. Muy bien. Entonces, tenemos gobiernos locales. ¿A quiénes le llamamos aquí en Guatemala gobiernos locales? Pues son a la autoridad legislativa, judicial y ejecutiva en zonas geográficas más pequeñas. Es que esto es la municipalidad de cada uno de los municipios, ¿verdad? Por eso se llama municipalidad, es el gobierno local. Entonces, desde que se hubo descentralización de los impuestos, porque esa fue una lucha, digamos, pareciera lucha de guatemaltecos, pero al final de todo uno se da cuenta que ya les conté que muchas leyes de Guatemala no son porque seamos
fabulosos, geniales, digamos, para poder generar una ley y decir, bueno, vamos a crear una ley para el Banco Central, una para la Super, otra para el Infón. No, esas leyes ya vienen pedidas por parte de instituciones supranacionales que de alguna manera, tal como lo dice ese libro negro antiguo que se conoce Biblia, que el que es el que presta pierde su sueño y se convierte en esclavo del prestador. Entonces aquí los países, casi todos los países subdesarrollados, tenemos deuda con una institución supranacional, es decir, me refiero al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al BID, al BESIE y otras instituciones que hay, digamos, en el caso de Corea del Sur, que tiene un subfondo para apoyar. Ahora ya está China. China también está prestando y parece ser un poco más fácil que lo que es el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario si presta le pide condiciones, ¿verdad? Entonces, y ahí vienen las normas. Ok, pasemos de esta. Entonces, ¿cómo se clasifica el sector público de Guatemala? La organización político-administrativa del sector público de Guatemala, pues es por origen la Constitución Política de la República de Guatemala y otras leyes. Es necesario establecerlo desde ahí y la suma de cada uno de los presupuestos de ingresos y egresos de cada institución forman el presupuesto del sector público. Y aquí en este seminario que estuve me doy cuenta que este es un tema rezagado. No solamente tanto que cuesta que aprueben el presupuesto, que es tema que lo vimos anteriormente, y también en los gobiernos locales tienen un subproceso de aprobación de presupuesto. Ustedes saben que, digamos, el consejo de una municipalidad está compuesto por varias personas que no son necesariamente del mismo partido del alcalde. Entonces, estos son los que generan algún contra para poder, para que el alcalde no se extralimite en sus funciones o de alguna manera se den a conocer algunas cosas que no están correctas. Entonces también pasan por ese proceso de elaboración de presupuesto. Entonces en Guatemala hace falta mucho para que el presupuesto general de la nación más el presupuesto de las 330 y pico de municipalidades que existen puedan formar solo un presupuesto y ese presupuesto pues sea del sector público. Pero eso no hace falta. Aquí cada quien anda haciendo por su lado lo que bien le parece. Entonces no tenemos una estadística, por decirlo así, desde el punto de estadística, porque en otro, digamos, en el caso nuestro de contadores públicos y auditores, pues no tenemos el control, ¿verdad? Ese es el punto, no hay control. Y ahí es donde realmente ya vienen los problemas. El control, ¿qué es lo que da el control? A ver, en una empresa hay por ahí una tesis muy bonita, me gusta mucho, porque resulta que toma la profesión de contador o de contabilidad como una herramienta del poder de la empresa, del poder del gobierno, por ejemplo, porque la contabilidad lo que hace es que da orden, es lo primero, da orden. Segundo, da disciplina, no solamente disciplina el proceso en sí, sino que también el que es contador es disciplinado, aprende a ser disciplinado. La otra cosa es que aprende a acatar órdenes, es decir, el contador no puede hacer una operación contable si no tiene los soportes necesarios, la evidencia, ¿verdad? Contundente o eficiente o
que realmente no se necesita tanta explicación para poder hacer una operación contable. Entonces el contador sabe que no puede hacer una operación contable si no hay los elementos necesarios para hacerlo. Por eso es que la contabilidad da orden. Entonces, ¿cuál es el problema en Guatemala con respecto al desorden que hay? Digamos, en este caso, cada quien podría sumar a un sistema, un software que hay. Miren, estamos en la era digital y necesitamos un software para que cada municipio suba su presupuesto, ¿verdad? Y que esto se sume al presupuesto general de la nación y entonces nosotros tendríamos el control, digamos, los ciudadanos tendríamos la oportunidad de conocer que no solamente son 97.000 millones los que pide el Estado, digamos, de Guatemala, sino que también hay municipalidades cuyo, cuyo alcalde gana más que el presidente. Entonces, pero no nos damos cuenta por qué. Porque por lo menos ahorita dependemos del periodista. Y también como somos país subdesarrollado, el periodismo también en Guatemala es subdesarrollado y así sucesivamente podemos ir sumando muchas cosas. Entonces, la contabilidad lo que genera es la herramienta, lo tildan así, es la herramienta del capitalismo. A muchos no les gusta la contabilidad y cuando tienen que ver con contabilidad se ponen tenebrosos porque, ¿verdad? El contador tiene que estar seguro que si va a contabilizar algo, tiene que ser capaz de explicar por qué lo está contabilizando, porque contabilidad es llevar cuenta, es decir, afectar las cuentas, y razón, es decir, comprender, entender, explicar, enseñar, etcétera, por qué se hace esa operación o la naturaleza de la operación contable. Y entonces cuando hablan de contabilidad, pues el capitalismo, y voy a utilizar esta expresión, pero no en término peyorativo, pero el capitalismo se utiliza la contabilidad como una herramienta de control, perdón. ¿Por qué como una herramienta de control? Porque resulta que si el empresario en determinado momento quiere saber si va ganando o perdiendo, lo que tiene que hacer es mirar el estado de resultados. Entonces se le exige al contador que vaya al día, ¿verdad? Aunque la ley del IVA, del ISR, la SAT y todo lo demás le diga a uno, mira, tenés que llevar la contabilidad al día. Pero en la empresa privada es la herramienta que le ayuda o me ayuda a mí o le ayuda al empresario, le ayuda al grupo de empresarios saber si va ganando o perdiendo y qué es lo que va sucediendo con su dinero que tiene metido en el negocio. Entonces, por esa razón, la contabilidad es vital. O sea, el trabajo que ustedes están o el trabajo que están haciendo prácticamente en terminar la carrera de contador público auditor, por esa razón allá afuera se necesita gente honesta, gente que miren, sude, ¿verdad? Sudor, lágrimas, sangre, que brote de cada uno de ustedes para hacer bien su trabajo, ¿verdad? Eso es lo que se pide. Entonces, se está exigiendo por parte de la ciudadanía, por parte de los países desarrollados y por parte de las instituciones supranacionales que cada uno presente estadísticas o información válida, verdadera, ¿verdad? Y eso es lo que hace la contabilidad. Entonces no tenemos control en este punto. Bueno, y si hablamos de clasificación del sector público, pues ya dijimos gobierno general y empresas públicas basadas en aspectos jurídicos de su constitución, aspectos económicos, presupuestarios
y de relevancia estadística. Nosotros podemos decir, bueno, ¿por qué existen empresas públicas? Si el Estado lo puede hacer. Esta clasificación, para razonar un poquito, la pregunta que yo mismo me hago, ¿verdad? Porque, ¿por qué es necesario una empresa pública? A ver, échenme una manita para contestar esta pregunta que yo me estoy haciendo. Por ejemplo, por una empresa pública, es decir, una empresa autónoma y descentralizada. eh, ¿Por qué es necesaria una empresa autónoma? ¿Por qué? ¿Por qué la Universidad de San Carlos debe de ser autónoma y no porque cuando no es autónoma es porque el gobierno puede poner la gente que necesita poner? ¿Por qué necesitamos entonces empresas públicas? A ver, jovencitos y jovencitas que están terminando el curso de finanzas públicas. Ahí entre el desayuno y contestando las inquietudes de su catedrático. Ah, no quieren. Bueno, voy a ir a ver quiénes están aquí entonces. Ahí veamos a ver cómo está Marianita. Ya sabía que me iba a decir. ¿Verdad que sí? Pues su pregunta, ¿verdad, Lick? Era como el beneficio de ser autónomos. Ujú. Vamos a ver, veámoslo por ese punto. Fíjese que, bueno, yo lo veo desde el punto de vista en que es para que el Estado pues no imponga sus reglamentos y de esa forma pues ah, no lo sé, ¿verdad? No sé, muy temprano, Lick, para... De estar desempolvando la mente. Ajá. Ahí vamos con otra. Vamos a ver Hans. ¿Qué dice Hans? ¿Estás por ahí? Hans Tahuité. Sí, Lick, por acá estoy. A ver, ¿estás metido en la conversación? Sí, Ok, cuéntame. ¿Por qué necesitamos en la clasificación del sector público empresas públicas y no solamente el gobierno general? em, lo puedo ver desde el punto de que, bueno, voy a formular la pregunta. ¿El sector público? No, sí, sector público dentro del sector privado, ¿verdad, Lick? No, estamos solo en el sector público. Porque en el sector público ya dijimos que el gobierno general está compuesto por gobierno, digamos, en el gobierno general y empresas públicas. El sector público está compuesto en gobierno general y empresas públicas. Podría ser de que realmente no se dependa de, en este caso, para realizar compras, realizar el gran proceso para poder realizar una empresa privada, sino que como la empresa ya es, valga la redundancia, pertenece al gobierno, se podría decir, ya facilitaría las cosas, pienso yo. Ok, muy bien, gracias, Han. ¿Hay alguien más por ahí que ya se animó a ser voluntario? Sí, buenos días. Fernanda, Tal buenos vez días. pienso que las empresas públicas se crean con la motivación de brindar bienes y servicios a la población y
para tener como mayor igualdad de oportunidades? Ok, tomaré parte de lo que dijiste, digamos, para poder servir y dar bienes y servicios a la población de manera específica. Hay actividades del Estado que deben de ser muy específicas y muy técnicas. Y, por ejemplo, empresas públicas son todas aquellas, incluso algunas son financieras, otras no son financieras, pero son exclusivamente para atender cierto servicio, ¿ya? Que en determinado momento, por ejemplo, la estabilidad de los precios o supervisar el sistema financiero, por ejemplo, o darle apoyo a las municipalidades, que en este caso está el Infón, ¿no? Y así, digamos, la Universidad de San Carlos, que son empresas públicas, es decir, tienen que generar su propio, eh, digamos, su propio gobierno y pues en ese sentido, pues también son autónomos, ¿verdad? Es decir, que deben de generar su propio presupuesto y deberían de ser autosostenibles, pero aquí digamos, en el subdesarrollo estas empresas públicas eh, no son autosostenibles, tienen que depender del gobierno general o del presupuesto general para poder trabajar. Bueno, esto lo vamos a ir viendo poco a poco, solo quería ver, a ver cómo estaban. Eh, entonces estamos en la clasificación del sector público, gobierno general y empresas públicas, que son las que realizan actividades específicas que no tienen que morir con el... Leonardo, ¿ibas a hablar algo? Sí, Lick, solo Ah, también otra característica, por lo menos de las entidades autónomas, es que estas son creadas bajo la Constitución, ¿verdad? O sea, tienen desde la Constitución Política de la República, se crea ese derecho autónomo. Y si no, cuando se establece su ley de creación, de decir que son autónomas, pero yo tengo entendido que, no, que las entidades que ya fueron creadas y constituidas va, como con esa figura de empresas, son autónomas con derecho constitucional. Entonces, otra de las perspectivas es que también van a venir a ayudar a fortalecer el Estado desde la visión específica de una característica definida para la entidad o su naturaleza como tal. Entonces, eso es lo que va a ayudar o va a permitir que tengan injerencia a nivel estatal y van a poder tener su propia captación de ingresos. Y entonces al final pues van a manejar dos fuentes de financiamiento, ¿verdad? Una fuente de financiamiento 31 que va a ser la parte de ingresos propios, que es por la venta de sus servicios, y la parte de la financiación que va a dar para la parte de funcionamiento el Ministerio de Finanzas Públicas a través, digamos, en el caso, pues yo he trabajado en una entidad autónoma que se dedica al área del deporte y esa tiene directamente un aporte constitucional. Entonces va a ser una fuente de financiamiento 22. Entonces tiene una captación de los impuestos directa y por eso es de que por lo menos la parte del deporte a nivel nacional, ya sea federado o no federado, escolar o no, tiene una aportación específica. Entonces, hay tanto para gobierno central como la parte de las entidades autónomas y descentralizadas. Solamente era lo que quería aportarle. excelente aporte, Leonardo, excelente. Sí, pues tocaste el tema de la constitución, ¿verdad? Guatemala tiene una constitución desarrollada, diferente a la constitución de los Estados Unidos y mucho más diferente a la constitución de Inglaterra, ¿verdad? En Inglaterra no hay constitución, solamente es hablada. En Estados Unidos solo hay, digamos, la constitución, son unos cuantos párrafos y luego están las enmiendas.
no necesitan meter todo, digamos, cuáles son los servicios que el Estado tiene que prestar, sí o sí, ¿verdad? Porque de eso se trata la Constitución de la República, ¿verdad? Cuando ya habla de una asignación presupuestaria para la USAC, para el organismo judicial, para el banco, digamos, en este caso se crea el Banco de Guatemala, digamos como banca central y todas sus dependencias que tiene la banca central, y así sucesivamente ya vamos a ver qué es lo que integra cada uno de estas empresas públicas. Entonces aquí se trató de establecer que esos servicios que están en la Constitución y que son destinados a una empresa pública o una entidad pública autónoma o descentralizada debe de prestarse sí o sí, ¿verdad? Y ya las demás cuestiones, eso es lo que quiere decir la Constitución, ¿verdad? Los demás asuntos, si puede lo hace, si no, no lo hace. Esas son cuestiones que de manera de interpretar el por qué en la Constitución tiene desarrollado algunos aspectos de esta naturaleza. Ok, entonces, la clasificación del sector público es el reflejo de lo que el sistema presupuestario y contable fiscal definen como sector público para efectos de control presupuestario y patrimonial del Estado. Avancemos un poquito. Luego tenemos cuáles son los propósitos, o sea, el objetivo de estas clasificaciones. Primero, distinguir los diferentes niveles institucionales a cargo de la toma de decisiones en lo que respecta a la obtención de ingresos y a la realización de gastos. Alguien tiene que tomar esa decisión. Entonces, por esa razón es que aparece esta clasificación. Facilitar, digamos, es el segundo, el establecimiento de la responsabilidad administrativa que tiene cada institución en todo el proceso presupuestario ante el responsable, que es jurídico de la aprobación del presupuesto. Luego entonces tenemos que el propósito sigue siendo contabilizar o compatibilizar las orientaciones del gasto que establece la política gubernamental con los distintos niveles de autonomía funcional y administrativa del Estado. Y luego estructurar otros clasificadores presupuestarios y como ya bien lo mencionaba ahí Leonardo, pues hay numeritos, ¿verdad? El 22, el 29, el 11, ¿verdad? Entonces, a eso nos lleva a tener una clasificación numérica. Armonizar el sistema de cuentas nacionales y el manual de estadísticas de finanzas públicas del Fondo Monetario. Aquí tengo 2001, pero ahorita ya se está aplicando el manual de estadísticas de finanzas públicas de 2014. Y aquí se habla del Fondo Monetario Internacional. Y es que al parecer, digamos, así como hay descontrol a nivel nacional, también hay descontrol a nivel internacional. Los países se endeudan, así como aquí en Guatemala, digamos, las municipalidades se endeudan con los bancos del sistema y nosotros no sabemos cuál es la deuda y en qué condiciones se obtiene la deuda. Como vecinos, por ejemplo, los que somos vecinos de la ciudad de Guatemala, pues no sabemos eh, cuáles son, digamos, sus préstamos que tiene la universidad y cómo las tiene, en qué condiciones. Entonces, y realmente se meten a muchos préstamos y a largo plazo y para dejar pues con problemas al que viene, ¿no? El que va a ganar en la efervescencia de la campaña política, pues en algún momento digo yo que quizás no se ponen a pensar, ve, este me va a dejar con tanta deuda y no voy a poder cumplir lo que estoy prometiendo. No se ponen a pensar. Cuando ya llegan, entonces se ponen a llorar y saben que el presupuesto está completamente comprometido.
Otro propósito es favorecer la integración de las cuentas de las diferentes instituciones públicas según el papel que cada una desempeña en la economía, de manera que satisfaga plenamente los requerimientos del análisis económico, social y estadístico. Estadístico dice aquí, ¿verdad? Pero es estadístico. Ya que lo vimos aquí, vamos a ver si lo arreglamos de una vez. Estadístico. Y vamos a arreglar aquí de una vez que ya no es 2001, sino 2014. Ahí está, para que quede para el siguiente grupo que viene detrás de ustedes. Muy bien, entonces, y aquí está un panorama general de cómo está sectorizado lo público, ¿verdad? Entonces tenemos aquí en primer parte sector público, que es, digamos, todo, lo que engloba todo la administración pública. Y está el gobierno general y las empresas públicas. Y luego tenemos, para ir visualizando por ahí, veamos primero el gobierno general, el gobierno central, y luego está el gobiernos locales. En las empresas públicas están las no financieras y están las financieras. Ustedes lo pueden ver ahí. En la administración central, pues está el grupo de administración central, está compuesto por los subgrupos de organismo legislativo, judicial, la presidencia y todos sus ministerios y secretarías, los órganos de control jurídico administrativo, los órganos de control político, ¿verdad? En las entidades descentralizadas no empresariales, entidades autónomas no empresariales y entidades de seguridad social. Luego tenemos en las no financieras, pues las nacionales y municipalidades, o municipales, perdón, y las financieras que son no monetarias, que también pueden ser nacionales y municipales, y las monetarias que también pueden ser nacionales y municipales. Entonces aquí está el cuadrito, cómo se sectoriza lo que es todo lo público en Guatemala. Al final de cuentas, esta no es una organización que haya hecho el Estado per se, ¿verdad? Que se la hayan fumado algunos de nosotros, sino que esta es la sectorización de acuerdo a lo que habla aquí el Fondo Monetario en el Manual de Estadísticas Públicas de 2014 y las cuentas nacionales del 93. Creo que este ya es también otro, lo voy a tener que actualizar porque ya estamos más actualizados, ya no es, realmente el Fondo Monetario anda poniendo camisa de fuerza a todos los países y entonces el año 93 ya no es el año base de las cuentas nacionales. Yo creo que está llegando como el año 2013, por ahí está el año. Entonces aquí sería 2013. Ya está desactualizado, vamos a corregirlo. Muy bien. Tenemos entonces en el sector público, pues esto ya está conformado por el conjunto de unidades de gobierno general, empresas públicas que desarrollan actividades y funciones que son competencia del Estado. Voy a ir un poquito más rápido porque aquí ya les di el menú principal, entonces ya conocemos de qué estamos hablando. La entidad pública, entidad jurídica económica con capacidad de poseer activos e incurrir en pasivos. Y constituye el conjunto de organismos que desempeñan funciones de gobierno y se agrupan según su naturaleza de sus actividades económicas principales funciones otorgadas por el Estado. Esa es su ley orgánica adicional a lo que está en la Constitución de la República. Entonces, institución pública.
es un organismo que desempeña una función de interés público dentro del territorio nacional, que por orden constitucional o ley ordinaria es una organización fundamental de poder soberano en un estado o en una nación. Y luego caemos al gobierno general, comprende todas las instituciones de gobierno central y gobiernos locales que son controladas o financiadas principalmente por unidades gubernamentales, en este caso es el presupuesto. Cuando hablamos del gobierno central, constituido por instituciones de gobierno general que tienen a su cargo la prestación de bienes y servicios colectivos en beneficio de la comunidad. Su autoridad política se extiende a todo el territorio nacional. Comprende otras instituciones que realizan sus actividades bajo autoridad del gobierno central, pero tienen personalidad jurídica propia y autonomía suficiente para conformar otras unidades institucionales del gobierno. Lo local, pues ya ahí vamos con la autoridad legislativa, judicial y ejecutiva de una unidad de gobierno local. Se limita a las zonas geográficas más pequeñas, es decir, los municipios, en las que puede dividirse en un país con fines políticos o administrativos. Suelen depender de gran parte de la transferencia de la administración central. Es decir, aquí el IVA Paz, por ejemplo, eso fue uno de los convenios que se hizo con la firma de La Paz, que a las municipalidades se les diera parte del IVA que se recauda por la cantidad de habitantes que posee. Entonces, yo estaba en el Banco de Guatemala principalmente en hacer las transferencias. La primera transferencia que se hizo para las municipalidades en el año 97. Era una alegría de los alcaldes en ese tiempo y llegaron al Banco de Guatemala para que tuvieran la constancia de que se les había dado su IVA Paz, ¿verdad? Y algunos, pues lógicamente, como el Guatemala, Villanueva, Misco, por ejemplo, pues ellos no llegaron porque sabían que a ellos eran los que más les tocó, ¿verdad? Entonces, todos contentos porque habían obtenido como cuando a ustedes les dan el aguinaldo, ¿verdad? Que ya todo completamente gastado casi, solo es para irlo a pagar, ¿no? Bueno, de eso se nutren las municipalidades y por eso es que ahora, pues lógicamente hay como que más competencia porque de alguna manera ese dinero, aunque es inembargable, ¿no? Porque ya vimos lo del presupuesto, ese dinero de alguna manera les va a servir para trabajar algunas cosas en las municipalidades, aunque realmente no están cumpliendo como deben de ser. Las entidades autónomas o empresariales, ¿verdad? Son instituciones públicas no empresariales a las cuales la Constitución Política de la República de Guatemala les da la categoría de instituciones autónomas y que por este hecho tienen libertad de gobernarse por sus propias disposiciones. Por ejemplo, la USAC, artículo 82 de la Constitución, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, artículo 91, ¿verdad? Ya nos dijo ahí Leonardo. El Comité Olímpico Guatemalteco, artículo también 91, y la Escuela Nacional Central de Agricultura, artículo 79, entre otras. Bueno, todas estas dependencias que son entidades autónomas, no empresariales, pues todas tienen serios problemas en este momento. Incluso estaba escuchando que al director de la Escuela Central de Agricultura lo habían destituido y no quería irse, etcétera. Realmente hay un montón de cuestiones que como llega dinero del Estado y ahí es donde realmente se agarra. La gente quiere estar siempre como parásito, ¿verdad? Recibiendo ahí a puro tubo, tiene que estar ahí. Y son características tal vez del guatemalteco, que donde encuentra algo donde poder vivir, ahí se pega. Las de seguridad social, por ejemplo, nosotros solo tenemos acá una institución, constituye un tipo particular de institución pública que es
coordinada por el gobierno central y se ocupan de funcionamiento de los sistemas de seguridad y protección social. Que también hay cosas que podemos hablar de ello, ¿verdad? Existen, pero como todo, el Estado, ¿verdad? Ahí muestra el Estado la incapacidad que tiene. Es incapaz de poder atender a su población y lo que más le pide es, mire, espérese, hay una cita y cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, si bien le va a la gente, tiene citas y aunque se esté muriendo por algún problema terminal, de todas maneras espere su cita, ¿verdad? Mientras tanto no tiene cita, no hay para dónde, usted espere su cita. Es un desastre realmente la atención que brinda el Estado a sus ciudadanos y no se ha hecho absolutamente nada por mejorar el asunto. A pesar, digamos, hay cosas que otros países están haciendo. Por ejemplo, Costa Rica tiene un proyecto para este año y el otro, y se llama el gobierno digital. Digitalizar todo para lograr que se pueda atender a la población de forma más eficiente y de manera que la población esté contenta de su estado, ¿verdad? En el caso del IX, por ejemplo, nosotros aportamos al IX, los patronos aportan al IX y resulta que la atención no es buena. Y lo mismo sucede con los impuestos, aportamos y la atención tampoco es buena, ¿verdad? Entonces, realmente tenemos muchas cosas que mejorar y esperamos que cuando a ustedes les toque su turno, pues lo puedan hacer mejor que nosotros. Me meto yo ahí porque yo estoy también dentro del Banco de Guatemala y de alguna manera el Banco de Guatemala trata de hacer la tarea. A mí me consta que el Banco de Guatemala sí hace la tarea y no la hace a última hora, aunque a veces sí lo logra hacer a última hora, pero trata de hacer la tarea a tiempo. Y entonces, eh, pues tenemos esa dicha de que nos vean como un ejemplo a nivel regional, pero hace falta mucho, ¿verdad? Nos hace falta, y como dijera el auditor, ¿verdad? Hay mejoras que hacer, siempre van a ser. Las empresas públicas son entidades jurídicas creadas con el fin de producir bienes y servicios para el mercado y pueden ser fuente de utilidades o de otra ganancia financiera para las unidades gubernamentales que lo posean o controlan. Puede ser que apoyen al Estado, ¿verdad? Ya ve, pero normalmente este es un punto en el que aquí se trata de gastar todo para no darle nada al Estado de regreso. Luego tenemos las empresas públicas no financieras, pues estas son entidades jurídicas cuya actividad son distintas a las actividades financieras y que están sujetas al control de las unidades de gobierno. Luego están el gobierno posee control de una empresa. ¿Cuándo? Cuando más de la mitad de acciones con derecho a voto controla de otra manera más de la mitad de los derechos a voto de los accionistas. O como consecuencia de una disposición legal está autorizado para determinar la política de las sociedades o nombrar a sus directores. ¿Verdad? Aquí podemos hablar, por ejemplo, que las entidades públicas, el Estado pone a los principales tomadores de decisiones, es decir, al presidente del grupo de accionistas o al director de la empresa, es decir, el que toma la mayor decisión, el Estado lo impone, ¿verdad? El Estado lo asigna, aunque hay sus protocolos para asignarlo, pues lógicamente de todas maneras es, si a mí el presidente me dice, mira, te vas a tal lugar y lógicamente me está dando como el trabajo y entonces yo tengo que responderle a él. Por lo tanto, en esa entidad se tendrá que hacer lo que el presidente en determinado momento diga, ¿verdad? Porque aunque exista en la normativa, la ley orgánica de la institución, pero
está ese compromiso en el que yo no puedo ser totalmente autónomo para tomar decisiones. En algunos momentos hay que consultarle al presidente y si el presidente dice que no, no. Y si dice que sí, sí. Y si dice más, más. Entonces, son cuestiones que se van adaptando. Eso lo tienen que ir aprendiendo ustedes conforme vayan avanzando en la vida. ¿Verdad? Que cuando el jefe manda, manda. Entonces hay que, y si uno es rebelde, pues no colabora y hay que sacarlo, ¿verdad? Y esos son algunos de los puntos que nosotros vimos en estos días en la pandemia. Por ejemplo, le pidieron a Lix que parte de las reservas que tiene las diera para apoyar al problema del COVID. Se opuso y comenzaron a tratar de sacarlo a como diera lugar. En algunos lados lo logran, ¿verdad? Pero sí se necesita tener buenos abogados ahí para trabajar. Luego hablamos de mancomunidad. Ese es un término que ustedes de alguna manera lo han conocido porque estamos aquí en el área central. Entonces, de conformidad con el Código Municipal, son asociaciones de municipios con personalidad jurídica constituidas mediante acuerdos celebrados entre los consejos de 2 o más municipios para formulación común de las políticas públicas municipales, planes, programas y proyectos, la ejecución de obras y la prestación eficiente de servicios de sus competencias. Bueno, esto está ahí en el Código Municipal, cosa que el problema aquí en Guatemala es que se pongan de acuerdo. Por ejemplo, la mancomunidad de Guatemala, es decir, Villanueva, Misco, Guatemala, no sé si están las otras ingresadas, pero hay proyectos que no se llevan a cabo, excepto el anillo metropolitano, ¿verdad? Entonces, que supuestamente ya inició y que están esperando que algunos dueños de terrenos donde va a pasar estén dispuestos a vender antes de que se los confisquen. Entonces, si algunos se oponen y otros que no los localizan, etcétera, etcétera. Esta es la forma, digamos, cómo podría las municipalidades al unirse poder hacer proyectos en conjunto, porque van a mejorar eh, el bienestar de la población, no solo de un municipio, sino de varios municipios. Hablemos de empresas públicas financieras monetarias, empresas que se dedican a suministrar servicios financieros o funcionan estrictamente como organismos regulatorios para servicios financieros. Entre las empresas públicas de depósitos son entidades jurídicas cuya actividad principal es la intermediación financiera y tienen pasivos en forma de depósitos o instrumentos financieros que son sustitutos cercanos de los depósitos. Pues en esto solo hay 2, ya por ahí está gestándose otra institución de banca central. En las instituciones de banca central está el Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos. En Guatemala está dividido por su parte el Banco Central, el Banco de Guatemala y la Super. En otros países esto es una sola, banca central. Pero aquí en Guatemala lo tenemos separado, cada uno funciona autónomamente y se está presentando el proyecto para crear una nueva dependencia de banca central, pues que se encargue de otras cosas que, por ejemplo, la super de bancos, por eso se llama de bancos, pero nos hace falta una super de seguros. Entonces, ustedes saben que, digamos, aquí los seguros en Guatemala es un tormento. ¿Por qué? Porque realmente los seguros hacen lo que quieran y lógicamente no hay nadie. Está la super que lo puede supervisar, pero se necesita un especialista en el sentido. Bueno, entonces ahí tenemos la presentación de lo que es el sector, la forma como se clasifica el sector público. Voy a utilizar unos momentos solamente para indicarles de dónde sale todo esto
Y pues para esto voy a cerrar un poquito por acá. No sé si alguien de ustedes tiene algún comentario que hacer con respecto a este tema que le llame la atención o quieren preguntar algo. ¿Hay alguien por ahí o todo está claro? Todo ha sido expuesto muy bien. ¿O hemos tenido alguna dificultad? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? No. Sí, Luis, aquí estamos, todo bien. Ah, vaya, excelente. Muy bien, vamos a ver, por acá voy a abrir un documento. Este no es. Veamos si tengo por aquí el manual de clasificación del sector público. Para esto pues se trabajó arduamente. Estoy teniendo dificultades para localizarlo. Vamos a ver, vamos a listarlo por nombre. Ok, entonces creo que no lo guardé en su lugar. Vamos a ver, vamos a buscarlo por otro lado. Vamos a buscarlo por manual, para eso sirven las computadoras. De esto del manual de clasificación que se hace en el estado, pues hay varios manuales. Ahorita estamos en el sexto. Déjenme ver aquí. Manual de clasificación 2018. Ok, aquí lo tengo. Vamos a levantarlo aquí. Ustedes me dicen si pueden ver el título del documento. Sí, Luis. Muchas gracias, Marlon. Bueno, solo vamos a darle una miradita. Yo sé que es un tema así bastante difícil, pero es necesario que ustedes lo conozcan. Entonces, acá el manual de clasificación presupuestaria, la sexta edición, que fue publicada a partir de marzo de 2018, que es la que está rigiendo ahorita. Pues aquí tienen, digamos, las maneras como se clasifican, ¿verdad? Porque hace falta mirar los numeritos ahí de las clasificaciones. Y entonces, pues hablamos aquí un poquito sobre él, por qué razón es necesario. Entonces, dentro de las acciones encaminadas al fortalecimiento de la administración financiera del sector público, la revisión, actualización, adecuación de los instrumentos normativos de carácter presupuestario en los cuales se fundamenta el Sistema Integrado de Administración Financiera, SIAF, ¿verdad? Aquí hay un sistema que tiene esto integrado, es decir, a manera de tener control y poder asignar algunas cosas, aunque la asignación eh, pasa un su proceso administrativo, por eso ahí aparece lo que es la burocracia y se tarda su tiempo, ¿verdad? No es así de la noche a la mañana que le van a dar la autorización, por ejemplo, para soltar el aporte constitucional. Incluso hay a veces que el Estado, vamos a hablar claro aquí, digamos la Tesorería Nacional,
no tiene las instrucciones para poder generar el traslado de el dinero que constitucionalmente le asigna la constitución, digamos, la constitución precisamente, eh, ese porcentaje de los ingresos del Estado. Y entonces ahí cada uno de los directores o de los presidentes o de como se llame el nombre, tiene que andar haciendo lobby en el Ministerio de Finanzas para que corroboren si efectivamente les están dando el porcentaje constitucional. Si la base donde lo están calculando está dado, porque recuerden ustedes, la Constitución no dice la base, pero si habla de ingresos brutos o de ingresos netos o de ingresos nada más, o de los ingresos tributarios, es decir, todo eso está a discreción y realmente ese es uno de los tormentos más grandes que puede tener. Entonces, este manual lo que hace es hacer clasificaciones, clasificación por institución, clasificación geográfica, clasificación por finalidad, función o división, por clasificación del tipo de gasto, que muchas veces es el que más conocemos, ¿verdad? Porque dice, bueno, ¿en qué rubro presupuestario estás? Ah, es que yo estoy en el 011. Ah, ya uno dice, ah, bueno, el que sabe, pues dice, ay, no, es que estoy en el 029. Ah, qué bueno, excelente, felicitaciones. Es decir, esos términos pues están acá, ¿verdad? Que cuando ahí Joviel Acevedo se pone a pelear con el Estado y entonces comienzan a verse todo esto, cuántos maestros están en el 011, cuántos en el 029, cuántos en el otro, etcétera, ¿verdad? Incluso algunos que están todavía, ya veremos cuáles son las clasificaciones. Luego está la clasificación por fuentes de financiamiento, clasificación de recursos por rubros, está la clasificación económica de los recursos, está la clasificación por objeto del gasto y está la clasificación económica del gasto. Todas estas están dentro de este documento y de alguna manera, pues al que trabaja en el presupuesto, pues lógicamente sí tiene que conocer todo esto, ¿verdad? Esto se lo aprende de memoria porque es parte de lo que hay que saber en dónde va cada punto, tanto por los ingresos, como decía Leonardo, y por los gastos también tienen su clasificación, ¿verdad? Entonces, justifican qué leyes son las que le aplican. Aquí la primera que aparece es a nivel por institución, ¿verdad? Lo que hace es organizar político administrativo del sector público de Guatemala, da origen a varias instituciones con relativa independencia. Es el primer cuadrito que nosotros conocimos, es este, ¿verdad? Que está clasificado por dependencia o institución. Eh, y luego ahí comienza a hablar de lo que ya les mencioné, que es el sector público. Eh, pues de ahí sale la presentación. Todo esto ya lo platicamos, ya lo trabajamos, ya vimos quiénes son, quiénes la integran y llegamos a las mancomunidades. Y luego empieza pues la clasificación del sector público, ya le ponen numeritos a cada uno. Uno, el sector 0, el subsector 0, el grupo 0, el subgrupo, y hasta que llega al numerito institucional de entidad, que en este caso el gobierno general tiene el 000, también el central y así se va. Esto empieza a funcionar de por acá, ¿verdad? Ya le comienzan sus numeritos, ¿verdad? Comienza a formarse el código, por eso se llama codificación, porque es un gran número. Si yo me quiero referir, por ejemplo, al Congreso de la República, desde este punto, el número sería 11110001. Ese sería el código del Congreso de la República, el organismo judicial, cada uno de los ministerios. Y así se va con cada una de las dependencias, entidades descentralizadas, no descentralizadas. Y aquí se listan todas las dependencias que hay. Si yo tengo dudas,
en qué lugar o qué código tiene o cómo está clasificada una institución en la que yo trabajo o en la que alguien trabaja. Pues lógicamente aquí es donde se puede ubicar. En este caso voy por las municipalidades. Aquí hay muchas, más de 300 municipalidades que tiene Guatemala, ¿verdad? Entonces ahí están todas las municipalidades y luego van todos los programas que hay en las empresas que hay en el interior, empresas públicas. Y luego empieza lo que es en el punto número 2, la clasificación geográfica. Es decir, aquí estamos trabajando por geográficamente, ordena o agrupa y presenta las transacciones económicas financieras que realizan las instituciones del sector público en las distintas regiones del territorio nacional, tomando como unidad básica la división política de la República de Guatemala. Entonces aquí lo que se hace es por región, ¿verdad? La región metropolitana, la región del norte, la región de nororiente, la región 4 suroccidente, la 5 es la central y así se va. Y hay un código multiregional, pues acá con nosotros no hay, en Guatemala no hay. Y está esta que es de deuda pública. Aquí dice, para usos de este clasificador, servicio en el exterior y deuda pública se catalogan como región debido a que no existe una región en el país en donde se puedan clasificar. Por lo tanto, cada uno se considera como una región. Es decir, estos dos que estamos, servicios al exterior y servicios y lo que es deuda pública. ¿Por qué? Porque esto tiene que ir de acuerdo con el manual de estadísticas de la deuda pública. Entonces, cada lugar tiene su propio número, ¿verdad? Su propio clasificador, 05 y así se van. Entonces, cada municipio tiene su numerito, está clasificado de esa manera. Solo estoy haciendo un paseo por el manual de clasificación para que ustedes al menos en algún momento, si ustedes están mirando la pantalla, pues puedan saber qué es. Ahora, si no están mirando la pantalla, cuando están con los ojos cerrados, pues solo se están imaginando. La número 3, clasificación por finalidad, por función y por división. Y aquí tiene la explicación, ¿verdad? La clasificación por finalidad, función y división del sector público es una clasificación detallada de los objetivos socioeconómicos que persigue la institución pública por medio de distintos tipos de erogaciones que realiza. Entonces, las finalidades constituyen los objetivos generales que el sector público busca realizar a través de la ejecución del presupuesto. Y empieza ahí ya su numeración. Ahí está la clasificación. Entonces están los servicios públicos generales por función legislativa, ejecutiva y servicios exteriores, que es la división. La administración fiscal, monetaria y servicios de fiscalización. Está los asuntos fiscales, asuntos monetarios, servicios de fiscalización. Luego está la ayuda económica exterior y así se va. Y ustedes pueden encontrar ahí la forma como está clasificada por finalidad, función y división del el Estado completamente. Entonces hay servicios de salud, de educación, servicios de protección social, servicios de transacción de la deuda pública, ¿verdad? Por los servicios en donde se eroga el presupuesto, servicios públicos generales y yo creo que por ahí termina. Entonces va una explicación de cada uno de ellos. Miren el trabajo arduo que se tiene que hacer para hacer esta clasificación. Todavía está la defensa por acá y todo lo que es el Estado, lo que es orden público y seguridad ciudadana, la Policía Nacional Civil, la administración de los asuntos penitenciarios,
atención a desastres y gestión. Todas estas funciones que debe realizar. Si yo quiero ver qué funciones son las que realiza el gobierno en Guatemala, pues me pongo a leer y analizar todas estas funciones que de alguna manera, si yo quisiera calificar las políticas públicas de Guatemala, me iría para ver si cumple cada una de estas, porque al final de todo, cada actividad que aparece aquí en la denominación de cada división es una política pública que tiene el Estado y que debe de cumplirla. Y comenzar a hacer mi checklist y ver cuáles de todas estas que tiene establecidas en manual de clasificación está cumpliendo o no, ¿verdad? Entonces ustedes ven, es lo que más tiene el manual. ¿Por qué? Porque cada una de estas son actividades que el Estado tiene que estar cumpliendo a cabalidad en todo Guatemala. Reducción de la contaminación. Miremos este grupo incluye actividades relacionadas con la protección del aire, el aire ambiente y del clima, la protección del suelo y de las aguas subterráneas, la reducción de los ruidos y las vibraciones y la protección contra la radiación. Entre estas actividades figuran la construcción, el mantenimiento y la explotación de sistemas y estaciones de vigilancia, aparte de las estaciones meteorológicas, la colocación de terraplenes, de contención de ruido, setos y otros medios de lucha contra el ruido, así como la renovación de algunas secciones de las carreteras urbanas y de los ferrocarriles con revestimiento que reduzcan los ruidos, medidas de reducción de la contaminación en las extensiones de agua, medidas de regulación y prevención de emisiones de gases termoactivos y contaminantes que afectan desfavorablemente a la calidad del aire, la construcción, el mantenimiento y la explotación de instalaciones de descontaminación de suelos contaminados y de almacenamiento de productos contaminados, el transporte de productos contaminantes. Solo si nosotros vemos esta función, miren qué es lo que está sucediendo ahorita como una consecuencia o un resultado del COVID. Con el COVID el mundo se dio cuenta, estaban luchando contra el cambio climático y esa era la lucha que existía. Estados Unidos no quería, se salía de las comisiones. En fin, en Europa pues se levantó un poquito más fuerte, pero ahora con el COVID se dieron cuenta que el ser humano es débil y un virus que es invisible puede destruir la vida humana y puede destruir a la humanidad completamente. Y entonces se dieron cuenta que es necesario trabajar en pro de la tierra. ¿Por qué? Bajo el principio de que si la tierra está enferma, también sus moradores están enfermos. Entonces hay que curar la tierra. Y en España y toda Europa, en este preciso momento, que ese es un tema que también no está dentro de lo que tenemos que tratar en este curso, pero que valdría la pena tratarlo, es cómo le vamos a hacer frente al problema de la contaminación ambiental, en este caso, como leímos, o de lo que es el efecto invernadero o lo que es el cambio, digamos, el problema del clima, el cambio climático. Y en Europa, si ustedes escuchan noticias de Europa, se van a dar cuenta que están afligidos y ya asignaron billones, no millones, billones de euros. Y ya las metas, digamos, los ODS que se conocen, que son los objetivos de desarrollo del milenio, en Europa para el 2030 van a tratar de eliminar el 30% de los vehículos que generan contaminación. Es decir, todos aquellos que tienen combustible fósil, es decir, que utilizan gasolina, no digamos diésel, pero el 30% de ese parque vehicular será eléctrico para el 2030. Esa es la meta que se tiene.
España se puso una meta adicional, que es que para el 2030 tiene que tener el 40% de su parque vehicular tiene que estar, tiene que ser eléctrico, ¿verdad? Entonces la pena ahorita es, bueno, hagamos estaciones de carga de batería, porque así se piensa que tiene que trabajar. Hay una batería eléctrica que tiene que cargarse en no sé cuánto tiempo. La tecnología ha avanzado bastante en eso y de alguna manera pues eso también va a repercutir con nosotros y hay preguntas que nosotros tenemos que hacerlo. Por ejemplo, si Europa lo está haciendo más que Estados Unidos, ¿verdad? Más que Latinoamérica. Latinoamérica es un tormento vivo, pero digamos en Europa ya pusieron las barbas en remojo y no solamente eso, sino que ya asignaron eh, mucho dinero. Adicionalmente a las empresas, todas aquellas empresas que producen o que contaminan el ambiente, digamos, el caso de aquí de Guatemala, que a veces hay ríos que aparecen pintados de naranja o de verde o de azul y completamente, y no se sabe, no se sabe de dónde viene. Y si saben, pues ya saben cómo resolverlo, pero lo que hacen es contaminar. Aquí se necesita realmente un compromiso con la tierra, ¿verdad? Con el ambiente en que nosotros vivimos, porque ya vimos que es malo si la tierra está enferma, sus habitantes van a estar enfermos. Bueno, entonces ustedes quieren evaluar las políticas públicas del gobierno o del Estado, mejor dicho, porque esto ya es del Estado, ya no es del gobierno. Aquí el Estado, uno quisiera que Yamatei se pusiera a escudriñar este manual y ver las obligaciones que tiene que cumplir y jalarle las orejas a aquellas dependencias o instituciones del Estado que tienen que cumplirlo y no lo están cumpliendo, ¿verdad? Eh, pues sería parte, por eso se llama ejecución, ¿verdad? Un ejecutor es el gerente, por ejemplo. El gerente es un ejecutor que tiene que darle cuentas a los dueños de la empresa, no a los subalternos, sino a los dueños de la empresa. Es a los que tiene que tener contentos, no a los trabajadores. Entonces, esa es la función del gerente y la función del organismo ejecutivo precisamente es ejecutar todo esto que nosotros estamos viendo acá, que no lo estamos leyendo, simplemente yo se los estoy pasando por ahí, ¿verdad? Por ejemplo, protección social, ¿verdad? Los recursos que el Estado destina a la protección social a través de servicios y transferencias directas a personas y familias. Ustedes ya leyeron ahí en la verdadera deuda que tiene el Estado, la verdadera deuda del Estado de Guatemala. Y se suma precisamente todo aquellos, digamos, el X patronal e incluso hay rumores por ahí que el Estado le retiene a sus trabajadores el IX, el aporte que, digamos, del trabajador y no lo entera al IX, se queda con él. Esa es realmente una situación que no tiene calificativo, ¿no? Porque si eso hace el Estado, es decir, a los maestros le paga y les descuenta el IX, pero ese descuento ahí lo tiene, se lo gasta en otras cosas y, y no lo traslada al IX, entonces hay un problema. Y digamos, ahí estaba viendo la cantidad exorbitante que el Estado le debe al IX, 53 mil millones de quetzales ha dejado el Estado de darle al IX. Y aquí está la política, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿cumple el Estado realmente con esto? No está dando. Dice que los gastos en servicios, transferencias individuales designan a las funciones de la 1101 a la 1107. Los gastos de servicios colectivos se asignan a las funciones de la 1108 y 1109.
Los servicios colectivos de protección social guardan relación con asuntos como la formulación, la administración, las políticas de gobierno, la formulación y ejecución de legislación y otras normas sobre la prestación de protección social, la investigación aplicada y el desarrollo experimental de asuntos de servicios de protección social. Bueno, miren, si queremos calificar al Estado, ya les doy, por esa razón es que se los estoy mostrando. ¿Por qué? Porque de alguna manera, digamos, si hay una ONG que es de, digamos, de servicio civil y que está encargado de velar porque el Estado cumpla, porque ahora, digamos, ¿cómo hace la población? Porque al final es la población la que tiene que auditarle al Estado y ahora se llama auditoría social, ¿verdad? De esa tampoco hemos hablado, de la auditoría social. Nosotros tenemos muchos temas que no vamos a tratar realmente, pero que los deberíamos de tratar. Por ejemplo, cómo hace el pueblo que le dio en el voto la asignación de presidencia, pero cómo hace para auditar si está cumpliendo el Estado con lo que está haciendo el gobierno. Entonces, no hay, porque la única manera que lo ha visto o que se ha visto hacer es las manifestaciones públicas, pero solo por a veces una toma de decisiones, pero nunca hay una manifestación pública porque agarren el presupuesto, digamos la clasificación presupuestaria por la función, para ver si realmente el Estado está cumpliendo o no. Y ustedes van a ver ahí que todo tiene, hay muchas falencias, hay, digamos, muchas cosas que no se están haciendo, están escritas, pero no están haciendo. Pasa siempre en todo lado, ¿verdad? Ahora viene el punto este de clasificación por tipo de gasto. Entonces aquí se va a clasificar, en esta clasificación el destino del gasto se agrupa en los diferentes programas, subprogramas, proyectos, actividades y obras que ejecutan las instituciones, entidades y dependencias del sector público, de acuerdo con los bienes y servicios a producir y prestar, respectivamente con el propósito de identificar si estos tienen por finalidad apoyar la gestión administrativa de las dependencias del sector público. Muy bien. Entonces aquí ustedes van a tener la codificación por tipo de gasto, su grupo tipo de gasto y luego la denominación y vienen las funciones, ¿verdad? ¿Qué cuentas? Para hacer el presupuesto, el que hace el presupuesto tiene que conocer esta codificación porque a cada uno de los gastos que quiere hacer, que se propone hacer para el año 2021, tiene que asignarle su código, si no, no se lo aceptan, ¿verdad? Ahí tiene uno que a puro tubo conocer el código en donde se va a asignar el gasto. Bien, después viene la clasificación por fuentes de financiamiento, que es lo que estaba hablando Valencia en la mañana, ¿verdad? Entonces, a ver qué número decías, Leonardo. El 22 dijiste, ¿verdad? Perdón, Lick. ¿Qué número de estos mencionaste? El 22, me parece, de Sí, financiamiento. de financiamiento conozco la 22, que son los ingresos ordinarios de aporte constitucional, la fuente 31, que son recursos propios de la institución, digamos, por temas específicos, ¿verdad, Lick? Cuando estaba pues en el Ministerio de Ambiente, en el Ministerio de Ambiente hay un taxativo, se le llama el documento que otorga las licencias ambientales o de impacto ambiental y esas tienen un costo. También hay multas y eso, y entonces todo eso está categorizado entre los recursos y recursos auxiliares, pero tienen afectación presupuestaria para ingresos en la fuente de financiamiento 31, que al final del ejercicio fiscal se van a convertir en una fuente de financiamiento 32 para el siguiente ejercicio fiscal como un saldo de caja. Y la 11, que es de los aportes ordinarios, ¿verdad? Es que como
pues ya tengo un poquito de recorrido por ahí por varias instituciones del Estado, tanto de gobierno central como autónomas, entonces ya es como muy familiar las fuentes de financiamiento, los reglones presupuestarios y los recursos auxiliares para categorizar los ingresos, ¿verdad? Excelente. Pues bien, entonces aquí están los que está hablando Leonardo y pues ya de alguna manera hay ejemplos, ¿verdad? Ejemplos que se tienen que, y cómo lo tienen que clasificar. Entonces, perdón un ratito. Miren un cafecito por acá. Ok. Y todo esto hay que saberlo de memoria. Miren, Leonardo no se le ha olvidado. Hay que saberlo de memoria. Si somos buenos empleados, tenemos que aprenderlo de memoria, los códigos. Es que ese se Bien, convierte en el pan diario de cada día, Lick. exacto. Y cuando estamos haciendo las partidas contables, tiene que ir el numerito, ¿verdad? Y si no, está mal la operación, ¿verdad? Ok, entonces así podemos ir viendo muchas cosas más, ¿verdad? Tanto por aquí vimos por el ingreso, también hay por el gasto, ¿verdad? Y ya ustedes aquí tienen para divertirse, digamos, solo se les estoy dando a conocer, no estamos analizándolo prácticamente, solo unos piquetitos nada más ahí de algo que podemos hacer como ciudadanos de este país tan hermoso que tenemos y que de alguna manera está bien organizado, de alguna manera está bien estructurado y que también de alguna manera se obvian todos estos como manuales, ¿verdad? Eso es igual que algunos manuales que se hacen en la empresa y si no es porque digamos en lo público, si no es porque la Contraloría General de Cuentas anda pidiendo ahí que no están actualizados, en dónde están y todo eso, no lo leemos, pero digamos, tenemos una cultura de que el manual se tira. Ese solo se hace una vez y después, ay, miren quién lo cumple, ¿verdad? Y ese es el problema mucho más grande que puede tener un país subdesarrollado. Ok, ya me extendí bastante trabajando esto. Entonces, por objeto del gasto, es una de las clasificaciones. Em, Aquí, por ejemplo, podemos decir quiénes están en el 011. Presupuestados son personal permanente y así se va. El 021 en lo público, pues se trabaja entrar como supernumerario, por ejemplo, son 2 meses de prueba para ver si se las puede, digamos, ¿va? Pero qué bueno que se examinara como debería ser, pero no, ahí sí lleva eh, la camiseta del partido, no importa, ¿verdad? Si es mal trabajador, de todas maneras, es del partido y hay que ayudarlo, hay que tener misericordia, ¿verdad? Misericordia entre ellos, pero para nosotros no tienen misericordia porque ese mal trabajador que llega ahí, que en el 021, clasificado en el 021, tiene 2 meses de prueba y resulta que por ser parte del partido, pues aunque no trabaja bien, de todas maneras hay que ingresarlo, el mal que le hacen a la población, ¿verdad? Luego tenemos el otro que es el 029, otras remuneraciones de personal temporal. Creo que pasé el 011, así permanente. El 022, ¿verdad? Que es el personal que tiene que facturar si en dado caso lo llegan a contratar. Este 022 es el que más se está utilizando actualmente en el sector público, porque, digamos, el 011 es permanente, es un trabajo de por vida, pero en el 22 es personal por contrato, es decir, bueno, tenemos este trabajo. Miren, cuando ustedes van a ver, por ejemplo, el listado de trabajadores que tiene la SAT, ustedes van a ver mucha gente que trabaja 022 por contrato y uno ve que la mayoría de esa gente es la que toma decisiones. Y entonces
cuando uno es contratado por contrato, solamente tiene que cumplir el contrato. A diferencia del 011 que tiene que tener un sentido de pertenencia, un compromiso mucho más grande, más elevado, una carrera, etcétera. Bueno, entonces yo por aquí se los dejo. Si ustedes quieren tenerlo por algún día, quieren utilizarlo y no es atractivo, pues simplemente es para conocimiento de cómo está organizado Guatemala y cómo podemos entender la contabilidad, porque a partir de aquí hay cosas de contabilidad que se tienen que hacer en el SICOI web, y también cómo asignar recursos en determinado momento, y también cuando vayamos a trabajar. La otra semana vamos a ver si trabajamos los dos temas que tenemos, que es las compras del Estado, que es la ley de contrataciones del Estado, pero no me voy a dedicar en la ley, sino en lo práctico. Vamos a ir a ver cómo, para que ustedes vean que si ustedes trabajaran en esas unidades donde se elabora, por ejemplo, los términos de referencia, o bueno, eso es mucho antes, ¿verdad? Los términos de referencia, pero cuando ustedes hacen el documento donde se van a ver los puntos esenciales y no esenciales, y, y solicitar a las empresas qué es lo que tienen que cumplir, se van a dar cuenta que los trabajos que pedimos aquí en la universidad son nada, ¿verdad? No tienen sentido a comparación con lo que hay que cumplir ahí. Y, y yo quisiera, pues, al menos de alguna manera, llevarles a esa reflexión de que aquí yo les pongo una rúbrica y a la rúbrica no le hacen caso. Entonces, si nosotros hacemos eso en contrataciones del Estado, no llega ni siquiera a publicarse las bases de contratación, ¿verdad? Que así se llaman, las bases. Hay que hacer las bases, pero esas bases hay que cumplir la ley, y resulta que yo quisiera formar personas, estudiantes de la Universidad Mariano Galvez, que tuvieran ese concepto, ese criterio de hacer las cosas bien, ¿verdad? De seguir instrucciones, de seguir procedimientos, de seguir el cumplimiento de normas, de leyes en la elaboración de documentos. Por ejemplo, utilizamos APA. APA es uno de los que siempre, yo desde el inicio, algunos que estuvieron conmigo en el curso de técnicas de investigación, pues siempre insistía en APA, en APA y en APA y en APA y en APA, y llego hasta aquí a este nivel a la mitad de la carrera y APA se olvidó, ¿verdad? Entonces, no veo yo ese compromiso, y yo le llamo la atención a ello. Necesitamos el compromiso de hacer bien las cosas, de aplicarnos, de mejorar, digamos, de cumplir realmente. Digamos, en el término financiero hay un oficial de cumplimiento. ¿Cuál es su trabajo del oficial de cumplimiento? Es averiguar si se está cumpliendo con la ley, ¿verdad? Pero aquí no puedo tener un auxiliar, un maestro auxiliar que sea el oficial de cumplimiento, ¿verdad? Para que verifique si cada una de las tareas, los trabajos están cumpliendo con las normas establecidas para la academia, ¿verdad? Entonces, en algunas ocasiones uno ve los trabajos y dice, no, pero realmente, ¿para dónde agarramos? Hay que darles sus puntos para que de esa naturaleza. Por ahí tienen su tarea de 10 puntos nada más. Costaba 100 y les di 10. ¿Por qué? Porque resulta, ¿cuál es el problema en ese? Que no lo hemos platicado, ¿verdad? Pero el problema es que no saben qué es el contenido de un ensayo. Yo les pedí un ensayo, simplemente les dije, elabore un ensayo. No, simplemente se pusieron a escribir como ustedes quisieron, y aquí está.
pero un ensayo tiene su estructura. Es un documento, es algo académico que necesita pues realmente su dedicación, etcétera. Entonces, como ya estamos terminando, ¿verdad? Y ya solo, solo una clase más les voy a dar, entonces pues ya tengo que ir dando mis recomendaciones con ustedes. Les deseo un feliz día. Que disfruten. Ay, no se quieren despedir de mí, ¿verdad? Chicos. Gracias, Lick. Buen día. No, adiós, Leonardo. Feliz día. Adiós, cuídense, Irma. Lick, disculpe, yo tengo una consulta. ¿El trabajo está en Word o en PDF? Tiene que ser en PDF. Gracias. Muy bien. Gracias, Lick. Buen día. Buen día, cuídense, Muchas gracias, Lick. Buen día. cuídense, que tengan éxito este día, que lo mejor día, Lick. puedan recibir. Adiós, Marlon. Buen día, Lick. Muy Cuídese. bien, esperen su premio. Buen día.